Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta plática virtual, Importancia del esquema de vacunación en niños y jóvenes con el doctor Freddy Cruz Mendoza. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación para dar esta plática. Buenas tardes a todos. Perfecto. Ahora sí, le cedo los micrófonos para que pueda comenzar. Muchas gracias. El tema de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para el tema de la salud en la niñez. Obviamente, el área pediátrica. Yo soy médico pediatra y ahorita vamos a tocar el tema de vacunación y el esquema de vacunación en el país, tanto en niños como en adolescentes, y la importancia de tener un esquema de vacunación completo, un esquema de vacunación al corriente en todos nuestros hijos, en todos los niños del país. Vamos a tocar algunos temas específicos sobre qué vacunas están en la cartilla de vacunación, las vacunas adicionales, las vacunas que en ciertas etapas de la vida se tienen que aplicar, y vamos a platicar también sobre cómo se aplican estas, en qué momentos de la vida se aplican, las reacciones adversas que actualmente conocemos sobre algunas vacunas y bueno, sobre la marcha vamos a ir tocando ciertos temas. La siguiente, por favor. Bueno, el esquema de vacunación, principalmente aquí en México, es reconocido mundialmente como el esquema más completo de vacunación. Es el esquema, en Latinoamérica, yo creo que es el que más diversidad en vacunas tiene, y es un esquema bastante reconocido a nivel internacional como un esquema sumamente completo desde hace muchos años. Nosotros en México iniciamos vacunación desde el año 70, ya en una vacunación masiva, pero desde el año 1926, por decreto presidencial, la primera vacuna que se puso en el país fue la vacuna contra viruela, y en el 70, a partir del 70, se hace de manera masiva en semanas nacionales de vacunación. Es el programa de medicina preventiva más importante del país. Digo, tenemos servicios para prevención de enfermedades, pero ninguna como esta tan efectiva y tan clara en la prevención y erradicación de ciertas enfermedades. El control de estas enfermedades, pues obviamente se pueden prevenir y erradicar por vacunación. Es un servicio gratuito en el país, con algunas excepciones que ya tocaremos prácticamente al final de la plática, porque hay principalmente 3 vacunas que no están en esquema básico y generalmente se ponen después del año, la mayoría de ellas en consultorios privados. La siguiente. El principio de la vacunación, pues, es una inmunización. Esto significa que la vacuna tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune protectora que protege a los niños y a los adolescentes de ciertas enfermedades mediante la administración de antígenos. Los antígenos, en una siguiente diapositiva vamos a ver que hay diferentes tipos de vacuna, pero los antígenos es como la sustancia que desencadena en el organismo del ser humano una respuesta que previene y obviamente contrarresta los efectos de la enfermedad como tal, y se generan anticuerpos. La generación de anticuerpos es con la finalidad de defendernos de infecciones durante nuestra etapa de la niñez y la etapa obviamente adulta, que hay efecto duradero de algunas vacunas. La siguiente. ¿Cuál es la importancia de vacunarse? Bueno, creo que está por demás. Muchas enfermedades se han erradicado con los esquemas de vacunación actuales, con las campañas de vacunación. Algunas que han tenido brotes nuevamente, básicamente es por la falta de vacunación, el abandono a veces de los papás para llevar a vacunar a sus hijos, la pandemia que estamos atravesando en estos últimos 2 años y medio, obviamente han retrasado mucho los esquemas de vacunación y han permitido que enfermedades que ya estaban controladas, como por ejemplo sarampión, hayan resurgido. En Ciudad de México hubo un brote antes del 2020 de sarampión, algunos casos que se consideran como brote epidémico, pero bueno, algunas se han logrado controlar. Viruela prácticamente está erradicada del país, difteria está en ese proceso, y la importancia pues es una forma de adquirir anticuerpos de manera eficaz, y con esto reforzar el sistema inmunológico de los niños. El control de las pandemias, obviamente se evita altos índices de morbilidad
altos índices de mortalidad con ciertas enfermedades, cosa que, por ejemplo, apenas estamos en este proceso de control del virus de SARS-CoV-2 que nos dio la pandemia de COVID. Y bueno, obviamente, si tú logras controlar enfermedades, pandemias, epidemias y enfermedades por vacunación, reduces mucho los costos sanitarios, tanto de personal médico, los insumos y los gastos que los hospitales tienen que hacer por enfermedades que se pueden prevenir y controlar con vacuna. La siguiente, por favor. Como les decía, la historia de la vacunación es añeja. Desde 1796 la vacuna de viruela fue creada por Edward Jenner. Desde 1796 estamos hablando que son muchísimos años ya, más de 200 años en que se ha estudiado, se ha perfeccionado la creación de vacunas. En 1890 la de tétanos, tuberculosis, y en 1900, estamos hablando ya más de 100 años de la creación de esa vacuna, que hasta la actualidad pues es vigente y tiene una protección 100% eficaz, la cual se ha comprobado, es decir, tiene una comprobación científica. Y bueno, es básicamente darnos una idea de que las vacunas no se crearon hace 20 o 30 años como muchas veces creemos. Son vacunas que tienen mucho tiempo y principalmente las que están en esquema básico tienen ya tiempo atrás. La siguiente, por favor. Esta es nuestra cartilla, o era nuestra cartilla de vacunación. Los que somos papás o los que son papás pueden identificar perfectamente esta imagen. Es una cartilla de vacunación nacional donde está especificada las vacunas, la enfermedad que previene, las dosis que se dan, la edad en la que se coloca, y obviamente en los recuadros blancos se coloca el sello y la firma de la colocación de la vacuna. Digo que era porque en esta imagen de esta cartilla todavía tenemos pentavalente, que es el tercer recuadro azul después de BCG y hepatitis, que se pone 2, 4, 6 y 18. Y pentavalente actualmente se ha cambiado por hexavalente, que incluye una dosis de hepatitis en la misma penta. Entonces, el hexa, que más adelante vamos a ver la composición del hexavalente, trae 6 componentes para prevenir 6 enfermedades, de la cual ya ha sido modificada para ahorrar, en términos como coloquiales, un piquete al bebé, porque ya no se tiene que dar uno más. Siguiente, por favor. Esta es más actualizada, bueno, aquí ya incluye la pentavalente. Rápidamente al nacimiento, digo rápidamente, vamos a repasarla, no es el objetivo que las personas que están escuchando la plática se aprendan en qué mes, qué vacunas y todo esto, pero rápidamente al nacimiento son 2 vacunas, BCG y hepatitis B. Tenemos las primeras 72 horas para poner estas 2 vacunas, aunque BCG actualmente tengo que decirles que está agotada en el país, no hay vacuna de BCG, que es la que previene tuberculosis, quizá para fin de año o principios del año que viene. Son las del recién nacido, así son conocidas, pero BCG tiene un plazo quizá de 9 a 12 meses, prácticamente el primer año, para poder colocarla, aunque se prefiere que sean en los primeros momentos de la vida del bebé. A los 2 meses actualmente está hexavalente, hexavalente acelular, rotavirus y neumococo. 4 meses es un refuerzo, 6º mes son las mismas vacunas, aunque rotavirus tiene ahí un asterisco en la del 6º mes, porque depende, hay dos versiones o 2 componentes de rotavirus, Rotatec y Rotarix. Depende qué vacuna, qué marca de rotavirus se ponga, porque con 2 dosis que se ponen al 2º y 4º mes, a veces ya no es necesaria la del 6º mes y se deja ya prácticamente completa con 2 dosis. A partir del 6º mes, a partir de la pandemia que hubo de influenza, porque también fue un momento crítico en el 2009, que hubo altos índices de mortalidad por influenza. A partir de ahí se crea una vacuna anual que a partir de los 6 meses de edad se puede aplicar en el lactante. Antes de los 6 meses no está indicada, y a partir de los 6 meses ya se puede vacunar anualmente. Cuando se pone a los 6 meses requiere un refuerzo al mes siguiente, por eso dice 7 meses influenza segunda dosis. Y
generalmente se pone anual. ¿Por qué anual? Esta vacuna se crea con los serotipos de la estación del año en que se crea. Entonces, no permite una protección duradera, es decir, durante muchos años. Entonces, por eso nos ponemos vacuna de influenza anual, porque es creada con los serotipos de la estación del año en que se crea. 12 meses, que es la del año, triple viral, sarampión, rubiola y paperas, y se pone neumococo conjugada, que es una dosis de refuerzo de las del 2 y 4 meses. A los 18 meses se pone hexavalente, ya no se encuentra pentavalente prácticamente en ningún centro de vacunación. Y bueno, ahí dice 2 años, refuerzo de influenza, 3 años, refuerzo de influenza, porque no hay ninguna vacuna de esquema ahí. A los 4 años viene la aplicación de DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, y bueno, sigue presentándose las dosis anuales de influenza, ¿no? La siguiente, por favor. Los tipos de vacunas, lo que mencionábamos al inicio, hay de diferentes componentes. Hay bacterianas, que pueden ser vivas atenuadas. Atenuados, entendamos que son bacterias que están modificadas en su infectocontagiosidad para solamente tener la respuesta de los anticuerpos en el organismo sin desencadenar la enfermedad como tal. Y hay también bacterianas inactivas, o sea que la bacteria está prácticamente inactiva y que son nada más las cápsulas de las bacterias o las proteínas que pueden generar anticuerpos. Hay de las virales también, que pueden ser vivas atenuadas o inactivas, o hay combinadas también. La siguiente. La siguiente, por favor. Las vías de administración, en términos generales, son 4. Hay vacunas que son vía oral, principalmente la de Sabin, la de polio. También hay una de rotavirus, que es vía oral, Rotarix. Se dan tomadas en forma de gotitas y se aplican directamente a la mucosa oral, a la boquita de los bebés. Hay vía intradérmica, es prácticamente solamente por debajo de la primera capa, que es la dermis. Este caso, por ejemplo, BCG es de esta administración. Hay subcutáneas que van en el tejido graso por debajo de la epidermis de la piel. Entre el músculo y la piel hay tejido graso y esto es vía subcutánea. Se absorbe ahí lentamente en la grasa y algunos capilares. Y la última vía de administración es la intramuscular. Generalmente se aplica en la región de las piernitas, en el área femoral o en el deltoides, que es el hombro. Generalmente son los dos grupos musculares que se ocupan para aplicación de las vacunas. Siguiente, por favor. Vamos a tocar cada una de las vacunas muy rápidamente, o sea, no creo que sea el objetivo aprendernos cada vacuna de qué está compuesta, cuántos mililitros, básicamente las vamos a ir como tocando rápidamente. BCG es la vacuna que nos protege contra tuberculosis, es la que se pone en el hombro, es dosis única, no se repite nuevamente en la vida. Su función es proteger contra la enfermedad de tuberculosis. Se le pone generalmente al recién nacido, pero las últimas tendencias a veces apoyan a que te esperes hasta el 6º mes a que desarrolle cierto grado de sistema inmunológico, cierto desarrollo inmunológico al bebé, para que la respuesta inmune de la vacuna no genere una reacción exagerada a la colocación de esta misma vacuna. Generalmente se pone intradérmica, como la vimos en la diapositiva pasada, es la única que se pone intradérmica en la región del brazo. Nos deja la famosa cicatriz del hombro, nos deja esa reacción. Es la única vacuna que genera una cicatriz, porque la reacción general de la BCG es ocasionar como una pápula, que es como un abultamiento, luego se llena de secreción que puede ser amarillenta o blanquecina, se rompe esa pápula y la cicatrización de esa pápula, muy parecido a lo que es una espinilla o un barro, un acné,
al romperse la pápula, pues nos deja la cicatriz y entonces queda la cicatriz formada. Por eso ninguna de las vacunas nos deja cicatriz en sitios de aplicación. Rápidamente, todas las vacunas, porque las van a ver en las siguientes diapositivas, tienen una temperatura de conservación tanto desde que salen de la empresa que las crea, el transporte y la llegada a los centros de distribución y centros de aplicación. Se conoce como red de frío. Las vacunas no pueden estar a temperatura ambiente, tienen una red muy estricta de transporte y de distribución y de almacenamiento. Generalmente los grados a los que están las vacunas es de 2 a 4 grados en refrigeración o se trasladan en termos con termómetros que están monitorizando la temperatura de las vacunas porque estas se pueden inactivar con temperaturas un poco más altas. Como dato rápido, algunas vacunas, por ejemplo, de COVID, el gran problema que tenían para distribuirse en los países era que requerían temperaturas por debajo de 0 grados. Entonces, había como mucha complicación al inicio de cómo se tenían que transportar estas vacunas. La siguiente, por favor. Hepatitis B, también conocida como una de las vacunas del recién nacido, que ahora ya se incluye en hexavalente, nos protege contra la enfermedad de hepatitis B, que es una enfermedad principalmente de transmisión sanguínea por transfusiones principalmente o de contacto sexual. Se le pone generalmente a los menores de 1 año una dosis al nacer y luego viene incluida en los refuerzos de 2, 4 y 6 meses. Se pone en la región del bracito y es una vacuna intramuscular. La conservación es igual. La siguiente. Hexavalente, que es de las vacunas que actualmente se están poniendo y sustituyó a la pentavalente. En el recuadro de colores que está del lado derecho de ustedes están las seis valencias o las 6 enfermedades que controla o que trata de cubrir hexavalente, por eso el nombre de hexa. Difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hemófilos, influenza de tipo B y hepatitis B, que ya está incluida en hexavalente, y es lo que les decía, cuando teníamos la pentavalente, se ponía penta, piquete, hepatitis B, piquete, segundo, cuarto y sexto mes. Ahora hepatitis B está incluida en la hexavalente en un solo piquete, 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 18 meses intramuscular en la región del muslo, en la cara anterolateral, la parte externa del muslo, es donde se coloca la vacuna. Siguiente, por favor. Neumococo es de las primeras vacunas también en el primer año de vida. Nos protege al bebé de enfermedades por Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, de repente puede ser un poco agresiva. La principal enfermedad o la más temida es neumonía. La neumonía en el primer año puede ser muy agresiva en el pulmón del lactante y es una vacuna que está incluida en las primeras dosis de vacunación. En el año 2, 4 y 12 meses es intramuscular la vacuna y es una vacuna de 13 serotipos porque existen dos, neumococo 13 valente y 23. 13 valente significa que son 3 serotipos de neumococo que cubren y también es intramuscular en el muslo. Conservación igual de 2 a 4 grados hasta 8 grados para que pueda ser efectiva la vacuna. La siguiente. Rotavirus, importantísima en el primer año. Rotavirus es sumamente agresivo, da mucha diarrea en el lactante. Diarreas abundantes pueden evacuar hasta 20, 25 veces al día por rotavirus. Les da fiebre, les da vómito, intolerancia a la vía oral, deshidratación y la mayoría de los bebés que tienen rotavirus o infección por rotavirus acaban en salas de urgencia para hidratación intravenosa. Se puede prevenir con vacuna, afortunadamente, los atenuados, o sea, prácticamente como muertos, pero genera la protección. Se pone segunda, cuarta y sexto mes, se ponen 3 dosis, aunque hay una marca que nada más requiere de 2 dosis, 2 y 4, y la de 6 ya no es necesario. Es una vacuna vía oral, es de las poquitas que se dan tomadas en forma de gotitas, y bueno, tiene una protección bastante efectiva. Ahí en el recuadro amarillo dice
que después de los 7 meses, 29 días, es decir, antes de que cumpla los 8 meses, es como el último momento de poner esa vacuna. Después de los 8 meses ya no está indicada, ¿ok? Se debe de dejar pasar esa vacuna porque ya no tiene ninguna indicación. La siguiente, por favor. Triple viral, sarampión, rubiola y paperas es la vacuna del año. Es una vacuna que tiene triple protección contra esas 3 enfermedades, que sarampión era de las que hizo brote hace 2 años. Se pone en esquema al año y a los 6 años, son 2 dosis, y algunas veces ha estado como escasa. Importantísima ponerla al año porque son enfermedades que hemos visto actualmente. O sea, no el sarampión, hay niños con sarampión que pueden brotar en el país. Rubiola prácticamente es una enfermedad que es ya rara verla en los hospitales o en la consulta. Y parotiditis también ha ido con una tendencia a la baja por la vacunación de los niños. Son las famosas paperas. Parotiditis es la papera la que nos da como inflamación abajo de la mandíbula. Se pone subcutánea y generalmente se pone en el brazo. La siguiente. DPT, difteria, tosferina y tétanos. Son 3 enfermedades que están juntas en la misma vacuna. Se pone a los 4 años de edad en una sola dosis intramuscular profunda. Generalmente se pone en el brazo. Y igual la conservación es de 2 a 8 grados para poder colocar esta vacuna. Niños con tosferina todavía vemos en los hospitales, en áreas de urgencia. Generalmente tienen como mucho problema para la oxigenación. Tétanos sí existe todavía la enfermedad que puede ser contagiada por algunas heridas contaminadas. Hay tétanos neonatal. Cuando la mamá tiene la enfermedad, el bebé puede nacer con tétanos y generalmente tienen convulsiones o espasmos musculares que requieren monitorización e ingreso a áreas de cuidados neonatales. La siguiente. La doble viral, que es SR, muy parecida a la triple viral, nada más que aquí tiene 2 componentes, que es sarampión y rubiola, no tiene parotiditis para paperas. La doble viral se pone a partir de los 10 años, generalmente es para el inicio de la adolescencia, vacunación en y esas 2 enfermedades. La siguiente. Papiloma humano es un virus que genera infecciones a nivel genital tanto en hombres como en mujeres. No solamente es exclusiva de mujeres. Así como puede dar verrugas genitales tanto en área de la vulva o vaginales, también puede dar verrugas en el pene de los adolescentes. La vacuna contra virus de papiloma humano, VPH, existen 3 marcas. Gardasil es la más conocida y generalmente es un esquema para previo a la adolescencia. Se inicia dosis en las niñas en el 5º grado de primaria o a los 11 años en las que no están en la escuela, o sea, como edad de corte. Y la segunda dosis son 6 meses después. La primera dosis se puede poner desde los 9 años de edad, antes de empezar la pubertad, con su refuerzo de los 6 meses, se pone intramuscular y protege contra este virus. Aparte de que el virus de papiloma humano da infecciones genitales, está relacionado la cepa, hay varias cepas o varios tipos de virus de papiloma humano, pero las que están estudiadas es la cepa 16 y 18, que están relacionadas con cáncer cervicouterino o cáncer genital. No solamente en la mujer, hay cáncer de pene, cáncer testicular relacionado con estas cepas 16 y 18, y existe vacuna contra papiloma humano y contra esas cepas. Entonces es bien importante tener en cuenta que los adolescentes o previos a su adolescencia se vacunen tanto niños como niñas. La siguiente.
Vacuna de tétanos, la famosa TD, se pone generalmente en la etapa adolescente a los 15 años. Se administra generalmente una dosis. Y en el esquema que no está documentado, porque sí existe niños que no saben si estuvieron vacunados en su infancia o no, realmente perdieron las cartillas y dejaron de vacunarse, no recuerdan, se puede administrar a los 15 años una dosis al momento de llegar a la consulta, una segunda dosis al mes entre las 4 y las 6 semanas y luego una tercera dosis al año después de la primera dosis. Se pone intramuscular y protege contra tétanos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama, una diapositiva del esquema de vacunación en el adolescente, porque generalmente conocemos muy bien las vacunas antes de los 6 años en los niños chiquitos, ¿no? Sus vacunas de los primeros meses, el refuerzo del año, 2 años, 4 años, 6 años, entran a la escuela y pareciera que se acabó el tema de la vacunación. Hay un esquema de vacunación en los adolescentes de 10 a 19 años. Hepatitis B, por ejemplo, los que no se han vacunado o nunca recibieron vacuna de hepatitis B, deben recibir una vacunación con primera y segunda dosis a partir de los 11 años y un mes después la segunda dosis. La de tétanos que acabamos de ver, generalmente los que tienen esquema completo y cartilla vigente que pueden comprobar que fueron vacunados, se pone un refuerzo a los 11 años. Y los que tienen incompleto o no documentado, como lo mencionamos en la diapositiva de la vacuna de tétanos, tiene que poner 3 dosis. Hay embarazo adolescente en México, entonces la TDPA, que es una vacuna compuesta de tétanos, difteria y tosferina, se pone en una dosis única a partir de la semana 20 del embarazo. Ustedes dirán, ¿por qué está aquí en el esquema del adolescente de 10 a 19? Desafortunadamente y desgraciadamente hemos tenido embarazadas de 13, 14, 15 años, entonces siguen estando en la etapa adolescente a pesar de que ya son mamás y tienen que tener este conocimiento. Se puede poner en las adolescentes embarazadas a partir de la semana 20 y bueno, en general es una vacuna de la embarazada en la etapa adulta, ¿no? Pero la teníamos que estar incluida en la adolescente porque hay embarazo adolescente en México, desafortunadamente. Influenza sigue siendo vacuna del adolescente, en el adulto también y en las personas mayores de 65 años. Vacuna de influenza es anual para todo el país, en toda la población, en todas las edades. La siguiente, por favor. PPH, que es también colocada en el adolescente, primera y segunda dosis, mujeres a partir del 5º año de primaria o a los 11 años si no están en la escuela, y 6 meses después la segunda dosis. Y sarampión y rubiola, los que no han sido vacunados o no hay antecedente de vacuna, se pone una primera dosis en la primera visita entre los 10 y los 19 años y se pone segunda dosis en la 4ª semana posterior, es decir, un mes después. Con esquema incompleto o le faltó alguna dosis y ya tiene más de 10 años, se pone dosis única como un refuerzo nada más. La siguiente. Bueno, lo que acabamos de repasar ahorita rápidamente, digo, la intención no era saturarlos de las vacunas, pero son como las vacunas más conocidas que generalmente los papás tenemos en mente, son las vacunas del esquema básico, son las vacunas que pone la Secretaría de Salud, tanto el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud o Salubridad. Es el esquema prácticamente que manejamos en el país desde hace muchos años y que se refuerza con las semanas nacionales de vacunación. Fuera del esquema de vacunación tenemos 3 vacunas adicionales y obviamente pues la de COVID que ahorita la vamos a tocar brevemente. Varicela, que es una vacuna que no está y no la observaron en las 2 cartillas, ni siquiera en la cartilla anterior que teníamos cuando había pentavalente, ni en el diagrama después del hexavalente. Varicela es una vacuna que protege contra varicela, es creada por partículas de virus atenuados y se pone en la primera dosis a los 12 meses. Desde los 12 meses ya se puede poner. Digo, no es que solo a los 12 meses. A partir de que cumplen un año se puede poner. Si la ponen al año 2 meses está bien. Tienen del mes 12 al mes 23, antes de cumplir los 2 años. Y se pone
un refuerzo a los 3 meses después de la primera. Si se pone a los 12, a los 15 hay un refuerzo. Si se pone a los 15, a los 18 hay un refuerzo. La segunda vacuna es hepatitis A, diferente a la hepatitis B que se pone en los primeros meses. Hepatitis A es una enfermedad sumamente contagiosa, principalmente en las guarderías y en la etapa preescolar. Generalmente se contagia por materia fecal, por popó, que se contaminan los alimentos, los niños que están en contacto con otros niños, la falta de lavado de manos, básicamente es por falta de higiene. Y esta vacuna, esta enfermedad genera en los niños que se pongan amarillos, mucha diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal y a veces acaban en el hospital por falla hepática. El hígado empieza a tener problemas de coagulación, es decir, puede ser una enfermedad muy grave, desde una enfermedad grave hasta una enfermedad que a lo mejor pueda ser bastante tratable en casa y que pueda pasar con pocas molestias. Se pone entre los 12 y 23 meses de edad, pasado el año, y se pone un refuerzo a los 6 meses después. Actualmente en el IMSS, en algunas guarderías que dependen del IMSS, varicela y hepatitis A están en esquema. Ponen estas vacunas en las guarderías del IMSS, pero solamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Generalmente estas vacunas se tienen que conseguir en consultorios privados. La Secretaría de Salud y el ISSSTE generalmente no ponen estas vacunas. Por eso las puse como adicionales. No es que sean adicionales porque puedas ponerlas o no, a eso me refiero. Adicionales son porque no están en cartilla, la Secretaría de Salud y el gobierno no las colocan de manera gratuita, más que hasta hace cierto tiempo las guarderías del IMSS, y generalmente pues hay que conseguirlas por privado. Y meningococo, la tercera vacuna, se pone primera dosis a los 9 meses y un refuerzo a los 3 meses después. También se puede poner al año, pero a los 3 meses hay que poner el refuerzo. Pongo que no están en el esquema básico por lo que les acabo de comentar. Son vacunas que por más que vayas a exigir al centro de salud que le pongan meningococo, no se la van a poner, no hay. Y generalmente en los hospitales de la Secretaría de Salud tú vas a pedir vacuna de hepatitis A y tampoco te la van a poner. Generalmente por eso la anotación hasta abajo de no están en el esquema básico, que deberían estar en el esquema básico. Desafortunadamente el gobierno no las ha colocado en su esquema gratuito. No son gratuitas, hay que pagar por esas vacunas. Y sí son sumamente importantes las 3 vacunas, es decir, si están en posibilidades de ponerle esas 3 vacunas a sus hijos que ya cumplieron un año, háganlo. Las 3 enfermedades son graves. Bueno, varicela puede ser grave, no es la intención crear pánico. Varicela, la mayoría de los niños sí pasa la enfermedad en casa con un poco de fiebre, las vesículas muy conocidas de la varicela, que generalmente dejan costra y luego pueden dejar cicatriz, puede haber dolor de cabeza, ataque al estado general, pero varicela puede tener complicaciones. Nos ha tocado ver neumonía por el virus de varicela en los hospitales o encefalitis o infecciones cerebrales por varicela. Es poco el porcentaje, pero existe. La vacuna de varicela, vale la pena aclararles que no cubre al 100% la enfermedad. Cuando tú le pones la vacuna de varicela a un niño, cubre del 85 al 88% la posibilidad de enfermarse. Es decir, le dejas prácticamente un 10% de riesgo de que adquiera la enfermedad, pero sí tiene protección al 100% de las complicaciones de la varicela, principalmente neumonía, encefalitis o meningitis, que son infecciones cerebrales. A esas sí cubre el 100%, entonces de ahí la importancia, porque evidentemente muchos papás me dicen, bueno, entonces si hay un riesgo de que se enferme, entonces ¿para qué se la pongo? Bueno, pues tiene un 10% de posibilidad, tiene mucho menos posibilidad de que le dé varicela, pero proteges a tu hijo de las complicaciones. Si le llegara a dar y tuviera la mala suerte de ser ese 10% de posibilidad y le da varicela, vas a tener la seguridad de que no se va a complicar esa varicela por la vacuna. Entonces, me parece a mí que es importante y si están posibilidades hay que colocarlas. Hepatitis A, pues sí protege al 100%. Y meningococo es una bacteria que da meningitis, que es una infección cerebral, convulsiones, crisis convulsivas persistentes, fiebre y pueden tener daño neurológico y obviamente al tener daño neurológico deja secuelas neurológicas, pues la famosa parálisis infantil,
puede ser secundaria a una infección por meningococo y pues son niños que requieren rehabilitación prácticamente de por vida, ¿de acuerdo? La siguiente. Finalmente, reacciones adversas, las dejé como englobadas en una sola diapositiva porque la mayoría de las vacunas tienen estos efectos adversos. No hay como que alguna vacuna tenga un efecto diferente. La mayoría pueden dar fiebre, unas más que otras, por ejemplo, triple viral y las que son como de virus atenuados. Pueden dar fiebre, son las que más reacción pueden tener. Hay niños que les vacunas, se van como si no hubiera pasado nada y no pasa ninguna situación después de vacunarse, pero tienen que tener conocimiento que la mayoría de las vacunas pueden tener un efecto secundario. La fiebre es la principal, transitoria puede ser de 1 a 2 días, lo normal, no debería pasar más de 72 horas con fiebre el niño después de vacunarse, y si no tendría que revisarse. Dolor, que es la segunda, es obvia, en el sitio de aplicación son inyecciones en el músculo, generan dolor en el sitio de la aplicación, irritabilidad un poco en los niños más pequeños, están muy llorones, un poco más inquietos, irritables, es el término, es decir, que están molestos. Llanto intenso, generalmente es transitorio también, no se quedan llorando durante días, generalmente es durante el día que se vacunaron, están como llorando con más facilidad. Aumento de volumen en el sitio de aplicación por el líquido que se pone dentro del músculo, o cuando es subcutánea, pues obviamente hay como un abultamiento que poco a poco se va quitando. Ataque al estado general, están decaídos de repente después de vacunarse, no quieren levantarse, están con pérdida de apetito un poco. A eso se refiere ataque al estado general, como están como decaídos básicamente. Reacción alérgica, si hay alergia a algunas vacunas por los componentes, entonces pueden desarrollar una alergia, como cuando te da alergia por el camarón o algún alimento o algún medicamento como la penicilina. Se llenan de ronchitas, les puede inflamar un poco la carita, los labios, los párpados, y desarrollar una reacción alérgica a la vacuna. Y las menos frecuentes, pues vómito, náusea y mareo. Son como, algunos niños sí refieren después de vacunarse que empiezan a vomitar, algunos tienen náusea, no quieren comer, les marea a veces la aplicación de vacunas. La siguiente. Bueno, antes de terminar la plática, quería comentarles, obviamente, la vacuna de COVID no está en el esquema de nuestra cartilla de vacunación, pero lo quería tocar brevemente. Yo creo que como es una enfermedad nueva, todavía no tenemos la certeza de los siguientes años qué va a pasar, si va a ser una vacunación cada 6 meses. Algunas teorías decían que se va a convertir en una vacuna anual, como se hizo con influenza. Hay algunas personas de los laboratorios que nos comentan que incluso se puede crear una vacuna conjunta de influenza con COVID, para que sea una vacunación anual en una sola dosis, pero bueno, todavía es incierto. Están en estudio todavía el plazo de protección de las vacunas. Muchos de nosotros ya tenemos tercera dosis, y muchas veces la duda es si viene una cuarta dosis, quinta dosis, y cuánto tiempo estaremos con estos refuerzos, cada 4, cada 6 meses. Hasta el momento no hay nada claro. Afortunadamente ya empezó la vacunación desde hace algunos meses para los niños mayores de 5 años. En Estados Unidos ya se están vacunando arriba de los 3 años. Las tres vacunas que son las que actualmente están bien conocidas en la aplicación de los menores es Pfizer, que es la que más se está aplicando en todos los países para los menores de 5. Estados Unidos está aplicando Pfizer y Moderna. La diferencia de Pfizer es que Pfizer ahorita son 2 dosis para los niños, y Moderna, por ejemplo, en Estados Unidos es dosis única, se les pone nada más una dosis. En Estados Unidos empezaron con los de 5 años, luego empezamos aquí en México, ya se están vacunando, son 2 dosis para los mayores de 5 años. Hay una plataforma ahí en internet de la Secretaría de Salud donde se pueden inscribir a los niños mayores de 5, y estamos ya quizá a poco tiempo de que los mayores de 3 empiecen a vacunarse, como en Estados Unidos. En Estados Unidos ya están avanzando en vacunación, y lo final quedaría en los niños más pequeñitos, mayores de 6 meses. Lo que se está estudiando, y el último estudio en Estados Unidos, es vacunación a partir de los 6 meses, no menores, a partir de 6 meses en adelante, porque ya estamos abarcando a los de etapa preescolar. La vacuna de Pfizer es la que más estamos colocando, no está en esquema
obviamente en cartilla, pero ahorita tenemos esta vacunación masiva de los menores de 5 en adelante. Actualmente no podemos saber los efectos secundarios a largo plazo. Los efectos en las primeras horas después de vacunarse, pues es sintomatología muy parecida a la enfermedad de COVID, dolor de cabeza, el niño puede experimentar fiebre, dolor de cuerpo, dolor muscular, náusea, puede tener como síntomas muy parecidos a una infección por COVID. Pero a largo plazo pues todavía no hay como estudios confiables. Necesitamos que pasen 5, 7, 10 años para poder determinar cuál es el efecto a largo plazo de la vacuna. Y actualmente las vacunas, el máximo plazo que están otorgando de protección son de 6 a 8 meses. A los 8 meses los anticuerpos que crea la vacuna se vienen para abajo y prácticamente estás expuesto como si no tuvieras la vacuna, aunque hay algunas teorías de que tu cuerpo deja una memoria, aunque no hayan anticuerpos suficientes para defenderte, y por eso nos enfermamos 2, 3 o 4 veces, los que ya nos hemos enfermado varias veces de COVID, es porque nuestro cuerpo tiene la memoria, intenta contrarrestar los efectos del virus, pero nos da sintomatología de todas maneras, ¿no? Entonces, actualmente, pues bueno, es una de las vacunas adicionales que se están poniendo en el país. Y bueno, hay que estar bien atentos y pendientes a cómo se va a desarrollar la vacunación de COVID en los siguientes meses o en los siguientes años. Así es, y aquí en redes sociales, en algunos dejaron sus preguntitas. Si me salta una vacuna específica, ¿se puede poner en año o en años futuros, hablando de niños? Sí, sí se pueden. Existe algo que se llama esquema acelerado. Hay vacunas que se pueden colocar en niños que perdieron su cartilla, niños que nunca se vacunaron, niños que vivían a lo mejor en poblaciones. Mucho pasa en México de niños que viven en poblaciones rurales, en pueblos como muy alejados, donde no hay sistema cercano para vacunarse, y que cuando llegan a lo mejor o tienen la oportunidad de irse a una ciudad o a una cabecera municipal, se pueden colocar vacunas que no se colocaron en un apartado que se llama vacunación acelerada o esquema completado acelerado. Entonces, se ponen ciertas vacunas, no se ponen todas. Por ejemplo, rotavirus en un niño de 6 años, 7, 8 años, 10 años, es una vacuna que no tiene ningún caso ponerla. Pero, por ejemplo, neumococo sí, que proviene contra neumonías, las vacunas de tétanos, las vacunas DPT se puede poner después de los 6 años, la vacuna de influenza, obviamente, hepatitis B, como lo vimos en la del adolescente, cuando no tienen cartilla o no han sido vacunados, se puede poner hepatitis B. Hay ciertas vacunas que se pueden poner, pero por ejemplo, en específico rotavirus, que es una enfermedad muy específica del lactante, un niño grande no tendría caso realmente, pero sí, sí se pueden tratar de completar esquemas, dependiendo la edad obviamente. No es lo mismo un niño que a los 4 años quiere completar esquema a un niño de 14 años, que hay ciertas vacunas que ya no tienen caso colocarlas, por ejemplo. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿una vacuna te puede dar la enfermedad que se supone que está combatiendo? No, ninguna. Ninguna vacuna puede generarte la enfermedad original, por así decirlo, ¿no? Lo que hace es, hace una respuesta inmunológica, creación de anticuerpos, y sí te puede dar sintomatología muy parecida, es decir, COVID, por ejemplo, te pones la vacuna y te da síntomas muy parecidos. Te pones vacuna de influenza, que muchas veces ha sido como satanizada esa vacuna y de que no se la ponen por nada del mundo, porque después de la primera vez que se pusieron, se morían de influenza. La diferencia es que la influenza sí te puede matar, es decir, sí vimos nosotros en la pandemia del 2009, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde yo estaba haciendo la especialidad, justo yo estaba haciendo la especialidad, nos tocó ver desafortunadamente defunciones o mortalidad muy alta en niños que entraban a terapia intensiva con influenza H1N1, que fue la del 2009, y el pulmón se destrozaba en menos de tres días. En 48, 72 horas los niños estaban sumamente graves. Entonces, cuando me dicen, es que me puse la vacuna de influenza y me estaba muriendo, de verdad a mí me genera un poco de contrariedad, porque yo sí vi cómo la influenza podía provocar la mortalidad. Entonces, sí dan síntomas en algunas personas que son como más susceptibles, por ejemplo, influenza,
dolor de cabeza intenso, los tira, están acostados, tienen mucha fiebre, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de músculo, o sea, como si les hubiera dado la enfermedad. Los síntomas son parecidos, pero no es la enfermedad original o la enfermedad ambiental, y no se van a morir de los síntomas. Se sienten muy mal, pero la diferencia es que no se van a morir ni van a acabar en un hospital por los síntomas, diferente a que te dé una influenza de la calle, que sí te puede llevar al hospital y sí puedes acabar en una terapia intensiva. Ok. Aquí nos dicen realmente el esquema de vacunación mexicano es un orgullo ya que es mejor que muchos países de primer mundo, aunque Sí, sí, muchas sí. veces hay desabasto. Sí, ese es el gran problema de nuestro esquema de vacunación. Como BCG ahorita, que está agotada, la vacuna del recién nacido, la de tuberculosis, hasta enero del próximo año nos están diciendo que se va a surtir y está agotada en todo el país, o sea, no hay BCG en el país. Y así se agotan algunas, como triple viral, de repente pasan 2, 3 meses. El tema ahí es que se van retrasando en su esquema de vacunación. Si se lleva a cabo el plan de vacunación como está en la cartilla, como dice el comentario, nuestro esquema de vacunación es el de los más completos a nivel mundial. Aquí nos dicen, hola, para los recién nacidos, ¿algún síntoma que tengan después de aplicárselas? Generalmente les da fiebre, pero como a todos, no solo al recién nacido que se le pone hepatitis B, que es la que puede dar más síntomas, es fiebre y están muy irritables, les da como mucho dolor en el sitio de la aplicación. Básicamente, BCG casi no da reacción, pero más bien es la reacción local que les explicaba que les deja la cicatriz. Entonces se ve como un grano muy aparatoso, lleno como pareciera pus, y entonces a las mamás les espanta mucho la reacción, pero es la reacción normal para que te pueda dejar una cicatriz, y no habría como huellas ni seña de que te pusiste la BCG, es la única que sí nos deja como la marca. Aquí dice, ¿qué diferencia hay entre la varicela y la viruela? ¿Las vacunas son diferentes? Y claro, varicela es otra enfermedad. Viruela es una enfermedad que está erradicada. No hay viruela bueno, la viruela símica que actualmente está ahorita con la alerta sanitaria, pero la viruela que existió en las pandemias en España y a inicios de 1900, esa enfermedad está erradicada y la vacuna de viruela incluso ya no se pone. Ya no existe vacuna de viruela, la que existe es la de varicela, y la varicela está ocasionada por un virus que se llama varicela zoster, que es de la familia del herpes. Por eso el herpes, cuando te da como fuegos labiales o fuegos en la boca, son como vesículas llenas de agua. Bueno, la varicela comparte la misma característica con el herpes, es de la familia del herpes. Totalmente diferente a la viruela. La viruela ya no existe en el país. Aquí nos dicen, a un adulto de 19 años se le puede poner la vacuna de varicela, puesto que no le ha dado esta enfermedad. Sí se le puede poner, pero la verdad es que después de los 18 años en la etapa de adultez es preferible que te dé la enfermedad cuando te tenga que dar. O sea, se puede proteger con la vacuna el 88% de posibilidades, pero ahí valdría la pena evaluar cada caso. Los pacientes inmunocomprometidos, las personas alérgicas o que tienen alguna deficiencia o algún problema crónico, valdría la pena protegerlos porque se pueden poner graves con una enfermedad así. Pero una persona sana por completo que le da varicela, me parece a mí que se debe evaluar cada caso. Pero sí se puede, ¿eh? Se puede poner en adultos. Perfecto. Y aquí la última preguntita dice, lo que no se puede aplicar a los recién nacidos porque no hay en ese momento, ¿dónde se podría conseguir después y hasta cuándo se le debe aplicar? Bueno, las dos vacunas del recién nacido son BCG y hepatitis B, nada más. Aquí tenemos una gran ventaja. BCG tiene un plazo de 12 meses para colocarse, es decir, los bebés que ahorita están naciendo y que no hay forma de vacunarse porque no hay en ninguna ciudad, no es como que te vayas a Ciudad de México y puedas encontrar en algún centro de salud ahí perdida, está agotada en todo el país. Tenemos un plazo de 12 meses para colocarlas. Entonces los que están haciendo, por ejemplo, ahorita que no hay en agosto o septiembre, tienen hasta agosto o septiembre del próximo año antes de que cumplan el año. Y lo más probable es que haya. La escasez de BCG generalmente es de 4 a 6 meses. Los proveedores actuales nos están diciendo que quizá para finales de diciembre o principios de enero. Entonces,
los que ahorita no tienen vacuna, seguramente cuando se surta la vacuna se podrán vacunar, ¿ok? Con BCG ahorita no hay tanto problema porque tenemos un plazo, no es como que llegue a una edad y ya no puedas. Y además es dosis única, no necesita refuerzos ni nada, es una vacuna que no se va a volver a poner en la vida. Y hepatitis B, que es la otra vacuna del recién nacido, a veces está escasa y no se pone. Y eso se debe poner antes de las 72 horas de nacido. Generalmente, después de los 3 días ya no tiene indicación de ponerse porque hepatitis B vienen varios refuerzos en hexavalente, la nueva vacuna que incluye hepatitis B, a los 2, 4, 6 y 18 meses. Es decir, vienen muchas dosis de hepatitis B que se van a poner en el bebé. Entonces, si no se pone en el recién nacido porque no hay, no pudo salir, no había en el centro de salud, no había en la ciudad, esperarse a los 2 meses es un plazo prudente para poder colocar esa vacuna, porque después de entre los 3 días y los 2 meses ya no está indicada ponerla, hay que esperar a que cumpla los 2 meses. Muchos papás me dicen, oiga, está en el día, no sé, 12 de vida, no alcancé vacuna, ¿me puede poner la hepatitis B? No, hay que esperar a que cumpla los 2 meses. O sea, en ese plazo ya no hay necesidad de ponerla y ya no está indicada. Si no se pone antes de los 3 días, hay que esperar a los 2 meses porque vienen varias dosis. Y la otra razón es que hepatitis B, como lo mencioné en la diapositiva, es una enfermedad que se contagia por dos formas, que es transfusiones o vía sanguínea o contacto sexual. Entonces, prácticamente es improbable que el recién nacido, a menos de que lo transfundas o esté grave, pueda contagiarse de hepatitis B. Un bebé que está en casa al cuidado de los papás, difícilmente, prácticamente te puedo decir que no hay posibilidad de que se contagie de hepatitis B, a menos de que la mamá tenga hepatitis B y lo haya contagiado desde el nacimiento. O se transmite por contacto sexual. Entonces, un bebé, pues, ese riesgo prácticamente está reducido. Ok. Perfecto, esto sería todo de los comentarios de Facebook. Muchísimas gracias, Doc, por esta plática muy interesante. Igual a los que nos vieron pueden compartir con sus amigos, familiares, para que más personas conozcan sobre estas vacunas. Muchas gracias por la invitación. Así es, nos vemos en la próxima transmisión en vivo, que vamos a tener la plática de ergonomía. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.